Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Juan Diego Umpierres. Un gusto que me acompañes. Frente a la Vida, tu espacio de conciencia, tu espacio de detención. Oye la palabra detención, porque parece que nuestra cultura cada vez que nos invita a detenernos, inmediatamente el colectivo te dice, no, apúrate, si te detienes pierdes. Y yo siempre digo que es al revés, quien no se detiene en la vida puede ser un gran perdedor. Y por eso este espacio que quizás, te roce dentro del tráfico, o en tu casa que nos escuchas a través de las redes, de todo el mundo del internet, y sobre todo en la noche que nos puedes ver, porque esta es una manera de mirar la radio a través de Telesucesos, podamos encontrar ciertas cosas que se nos pueden zafar en el camino, ciertas costuras, que en la vida a veces se descosen, pero al final la vida sigue siendo un gran milagro. Ese encuentro de ese par de células biológicas nos convocó al sentido, al destino, a la alegría, a las complejidades también, que detrás de ellas viene una codificación y un manual interesante para seguir creciendo y seguir transformando y darnos cuenta que no hay nada mejor que hacer conciencia en la vida. Redes sociales, Juan Diego Motiva, tanto en el Twitter como en el Facebook. Por supuesto también nuestro correo electrónico frente a la vida @radiosucesos.net. Hoy quise traer al programa a una mujer que quizás la conozcan mucho en otro ámbito, en el ámbito inmobiliario, porque, la revista Clave sigue siendo un patrón importante que muchos conocen, que muchos tropiezan. Todos en algún momento compramos algún inmueble, así que hablar con Caridad Vela siempre nos va a traer un poco el reflejo de lo que pasa en el mundo inmobiliario. Lo que pasa es que ese no es mi tema, y poco sé yo de inmuebles y de inversiones, entonces dije, yo no la voy a traer para eso, yo la voy a traer para una conducción mucho más humana, para un tema muy complejo, pero cuando vemos la sonrisa de ella, nos reconciliamos. Es obligatorio porque hoy vamos a hablar del duelo más complejo de la vida, que es la pérdida de un hijo. Gracias, Caridad, por estar acá. Yo te voy a confesar que cuando me dijeron que íbamos a hacer la entrevista, le comenté a nuestro director, le digo, ¿estás seguro? Claro, porque es un tema, yo no, ella no es paciente mía, no es un tema que quiero tocar en esa profundidad de una herida, porque es la pérdida más compleja, la de un hijo, y tiene una razón. Indudablemente que el patrón y nuestro proyecto de vida se va, por llamarlo de alguna manera, pero es una pérdida que es innominada. Y lo que nos hace el lenguaje en la psique es muy complejo, porque cuando perdemos a nuestros padres nos quedamos huérfanos, cuando perdemos a nuestra pareja nos quedamos viudo, pero cuando perdemos un hijo, nos quedamos en un vacío muy grande. Gracias por estar acá. Perdemos la vida, ¿no, Juan Diego? 1.000.000 de gracias a ti por la invitación. La verdad es que, en este medio de comunicación me siento como en casa. La familia Najas y todos quienes hacen Telesucesos y Radiosucesos para mí son gente muy, muy cercana, y por eso he juntado el valor para estar contigo, además porque sé de tu profesionalismo y sé del cariño humano con el que manejas las cosas. La verdad es lo que tú acabas de decir, cuando tú pierdes un hijo pierdes la vida, una parte de ella. Al principio piensas que la perdiste toda y luego te das cuenta que es una parte. También toma tiempo resignarse y entender que no hay nada que puedas hacer en contra de lo que ha sucedido, y que si es que no aceptas la realidad, serás un muerto en vida, y nadie quiere eso, ¿no? Porque la vida, a fin de cuentas, es maravillosa. El 20 de junio de este año van a ser 8 años del día del accidente de mi hijo, y todavía cada vez que me despierto, los primeros 4 segundos son maravillosos, porque abro los ojos, veo el sol y el día es divino, y ese momento siento nuevamente la ausencia de mi hijo. Es un golpe fuerte, es un golpe muy duro, pero
es momentáneo. Entonces, puede que a un poco de gente le parezca que uno se vuelve loca y tal vez sí, nos volvemos un poco locas, pero ese rato empieza mi diálogo con él. Entonces, hola Sebas, ¿cómo estás? Hoy el día está maravilloso, échame una mano que vamos a llegar a la ducha y vamos a arrancar el día. Y así empiezan todos los días. Y podría sonar extraño, pero puedo decirte que genuinamente mi vida es feliz, mi vida es maravillosa. 8 años después puedo decirte eso. Así es, porque tú tienes que ser un ser humano que entendió el matiz de la vida y que se transformó. Tú sabes que usualmente a nosotros nos han enseñado mucho la llave de la ganancia. Y es una cultura que nos prepara solamente para ser triunfadores. Yo soy un crítico muy profundo de esta educación porque digo que estamos como generando analfabetas de alma, muy preparados para todo menos para la vida. Y incluso no nos preparan para esa palabra que es pérdida, porque fíjense que muchas veces cuando los acontecimientos complejos llegan nos extraviamos y sobre todo una pérdida tan profunda como la de un hijo, pero tú restauraste la vida y es un poco el mensaje que quiero que la gente pueda sentir, porque tú elaboraste la pérdida más grande. Hay gente que con pequeñas pérdidas siente que es el fin del mundo, siente que el sentido de la vida se perdió. ¿Qué podemos decirle a este público que a veces se puede sentir triste por pequeñas cosas cuando tú has vivido el dolor más profundo? Bueno, yo pienso que el dolor más fuerte que un ser humano ha sentido es el dolor más fuerte. Puede haber sido la pérdida de un ser querido, puede haber sido un dolor de muela o un dolor de oído. Ese es tu parámetro del dolor más fuerte. O puede ser ese dolor que sientes en la cabeza o en el corazón cuando tu negocio va mal o cuando tus hijos no están bien encaminados. Ese es tu dolor más fuerte y ese es un parámetro general. Lo más duro que tú sentiste es lo más duro que todos hemos sentido en un momento dado, no importa el origen de ese dolor. Hay cosas ante las cuales tú puedes hacer mucho. Ante la muerte no puedes hacer nada. Si es que la situación que te causa dolor o desasosiego es una situación sobre la cual tú puedes trabajar, mi recomendación sería primero aclara la mente, ¿no? Deja de pensar en todo lo que tienes por delante y toma las cosas una por una, empieza a deshilarlas. Si es que ese dolor proviene de la pérdida de un ser querido, muy cercano, muy íntimo, la situación es la misma. Tienes que empezar a tomar cada cosa una por una. Fíjate que al principio mi reto era llegar a la ducha. Esto va a sonar muy dramático, pero es sumamente real. Yo no podía caminar de mi cama a la ducha. Claro. No, las piernas no me aguantaban, no tenía energía. Claro. ¿Y de qué te aferras de ese momento? De lo que más amas en el mundo, que era mi hijo, el que ya no estaba conmigo, a pesar de que tengo 2 hijos más que son absolutamente maravillosos. Entonces, yo le decía, Sebas, si tú me ayudas a llegar a la ducha, yo hago lo demás. En la ducha no me podía parar tampoco. Y me quedaba horas dejando que mis lágrimas se confundan con el agua de la ducha, porque además era un momento en el que yo estaba solas. Toda mi familia que quería estar conmigo y quería consolarme estaba fuera del cuarto y era delicioso tener ese momento para mí, así sea de mucho dolor. Y cuando yo finalmente lograba salir de la ducha, yo sentía que ya mi hijo me ayudó a eso y que entonces el resto lo tenía que hacer yo. Y todo era paso a paso. O sea, mi meta, la meta a más largo plazo que yo tenía en esos primeros años, no iba más allá de 1 hora o 2 horas. Entonces empezaba, ok, en la siguiente hora yo tengo que hacer lo que tengo que hacer en la casa porque tengo que ir a la oficina, porque hay una gente y llegaba a la oficina y decía, ok, la siguiente hora yo voy a escribir este artículo que nada tenía que ver con una situación personal, era de tema inmobiliario. Claro. Entonces requería además de un cambio de chip brutal y poco a poco esas metas fueron alargándose un poco, ya eran de 1 hora y media, de 2 horas. Ya llegar a la ducha era un tema de complicidad con mi hijo, más que un tema de tener que arrastrarme hasta llegar. Uno piensa que no hay luz al final del túnel, y sí hay. Así es. Sí hay. Nos acabas de regalar una palabra maravillosa, porque nos estás hablando de procesos. A veces se nos olvida que la vida requiere tiempos, y sobre todo los duelos, ni siquiera requieren tiempo. Hay un gran psicoterapeuta venezolano que una vez me dijo que los duelos no tienen tiempo, los duelos tienen tempo, que es un poco el orden interno de cómo podemos ir elaborando el proceso. Lo que pasa es que los duelos hay que vivirlos, y me voy a quedar con cosas hermosas que dijiste, las lágrimas,
que terminan siendo como quien dice, quien limpia el terreno, quien limpia el proceso para drenar, para hacer catarsis y ver esa luz al final del túnel. Yo me siento honrado que estés aquí, vamos a seguir conversando en la próxima parte, porque hay muchas personas que están transitando duelo y no nos invitan, esta cultura es muy inhumana a veces y no nos invita a que podamos sumergirnos en el duelo, quizás porque nos ama mucho y no nos quiere ver tristes. Lo que pasa es que un duelo no vivido termina siendo después un referente muy problemático. Mucho peor, pero es lo que tú decías hace un momento, nadie nos enseña a perder. Así es, pero nos preparan solo para ganar. Vamos, hoy tú eres ejemplo que tras una pérdida de una mujer que tiene una gran ganancia. Hoy conversando con Caridad Vela frente a la vida, el tema de las pérdidas, del duelo, pero seguro vas a llevarte una acción importante de conciencia y de amor en tu corazón, aquí frente a la vida. Regresamos, amigas, amigos, hoy conversando con Caridad Vela. No la estoy trayendo para la revista Clave, ni mucho menos. Estamos tratando temas humanos, temas sensibles, temas importantes, porque cada vez que tocamos estos temas es imposible que alguien no logre un rastro de sensibilidad, esa que a veces se nos extravía, a veces que la soberbia nos tapa, pero cuando pasan momentos de la complejidad de esta narración que tenemos hoy tan dolorosa, vemos qué frágiles somos, qué vulnerables. Y como me dijo un amigo psicoterapeuta, me dijo, la vida te cambia con una llamada telefónica y se te cruzó la vida hacia otro lado. Tú viviste tu duelo y sin ánimo de destapar esa herida, pero sí quiero un mensaje para la gente que puede estar transitándolo, de cómo elaborarlo, de cómo hacerlo proceso. No es fácil, no es fácil. De hecho, hay un momento en el que te sientes absolutamente derrotada, que te das cuenta que tú sola no puedes salir de la casa porque no encuentras la puerta. Tu mente divaga, tu mente se va, no te concentras, se te olvida las cosas, de repente estás manejando y dices, ¿qué hago yo en esta calle? De repente te conviertes en un mar de lágrimas manejando y te escapas de chocarte, de tener un accidente. Es muy importante la gente que uno pueda tener cerca. Yo pienso que la gente que estuvo cerca mío fue realmente una demostración física del universo trabajando con precisión quirúrgica. Amén. Impresionante. Mis padres, mi hermana, mi cuñado, mis hijos estaban en la misma situación que yo. Para ellos era también complicado ayudar a su mamá y para mí era muy complicado ayudarlos a ellos. Y el hombre que estuvo junto a mí en ese momento jugó una parte fundamental. Cada uno, desde su ángulo, era una distinta pieza de un engranaje que al final del día hacía que mi maquinaria emocional de alguna forma funcione y vaya encajando. Con la una podía yo llorar a mis anchas, con el otro me decía, llevas 1 hora llorando, ¿qué tal si nos lavamos la cara y vamos a ver una película alegre? O sea, como que me cortaba un poco ese tempo que tú dices, darle una variedad a ese tempo. Sentir un abrazo a las 3 de la mañana cuando no sabes por qué y solamente en el sueño empiezas a llorar a mares y te ahogas de ese lloro porque es un dolor que no puedes aguantar. Solamente un abrazo que te acaricia y te dice, ya pasó. Y que luego empieza a pasar el tiempo y esa misma persona te dice, son 3 noches que no ha llorado, estamos avanzando, estamos caminando, como se dice en inglés, we're getting there. La vida te pone esta gente tan valiosa, ellos solos se siguen agrupando, tú no haces nada, la vida se encarga, la vida te quita, pero la vida te da. Aceptar que te quitó es una lección de humildad fuertísima, porque tú piensas que tu hijo no te lo quita nadie, que tú puedes matar por tu hijo, y de repente viene la vida y te lo quita, sin ningún aviso, sin nada. Sebastián salió esa noche con sus amigos y no volvió. Entonces recibes esa lección de humildad y la vida va encajándose delante tuyo y como no eres capaz de pensar va presentándote el camino que debes seguir. Apoyado, tienes muchísimos bastones, tienes toda esta gente alrededor. Fíjate que yo llegué a un almacén en el centro comercial El Bosque y pregunté por la talla de un par de zapatos y se acercó la señora. Esto tiene que haber sido ya algún tiempo después del accidente de Sebastián. Me dijo, ¿usted es Caridad Vela? Y le dije, sí. Y me dijo, yo recé por su hijo. Yo sentí su dolor. Yo me abracé de esta señora que nunca la había visto. Claro. Y le agradecí desde el fondo de mi corazón porque toda esta gente que reza por uno sin que uno sepa es la que
Sin darse cuenta, te está mandando la energía que te sostiene. Exactamente. Tú terminas del día y dices, ¿cómo lo logré? Y claro, luego pasado el tiempo te das cuenta que tú tuviste esas oraciones detrás, ¿no? Voy a ir buscando, traduciendo tu historia en lo que he llamado el para qué de la vida. O sea, fíjate que el acontecimiento tuyo, si nos ponemos a entrar en un lapso de un porqué, vamos a entrar en un círculo adictivo que no nos va a dar respuesta alguna. Pero has hecho una narrativa importante desde el punto de vista de la conducción del duelo, que quiero además que es lo que la gente se lleve el día de hoy como ejemplo de vida. Es que lo primero es que en esos estados donde somos muy vulnerables, tenemos que pedir ayuda. Nosotros no podemos con esa carga solos. En los duelos hay que pedir ayuda. Tú sabes que hay en el judaísmo, cuando alguien pierde un ser querido, los primeros 8 días está obligado a que los familiares y los seres cercanos visiten a esa persona y le cocinen y le lleven comida. Es un poco para sentir lo vulnerable que somos. Y después de esos 8 días se abre el trámite del duelo, que por lo menos debe durar un año. Esto tiene un simbolismo. Que nosotros tenemos que aprender a recorrer la vida con todas las fechas importantes, con ese ser sin él. Es un poco para que la psique elabore el entendimiento de que ese año hay ausencia, hay pérdida, pero que la vida va a seguir. Es muy difícil que yo te diga para qué te sucedió esto, es muy atrevido, pero creo que en tu discurso el para qué es muy obvio, porque fíjate que ese evento te sorprendió con una llamada, te sorprendió con algo muy trágico, lo que nos pone en el presente de la vida. Y quizás un mensaje también es que creemos que tenemos garantías y asegurada la vida y nadie las tiene. Curiosamente, lo único definitivo que todos tenemos en la vida, que sabemos que nos va a pasar, es la muerte. Y es para lo único que no estamos preparados. Tenemos seguro de salud, tenemos la casa asegurada, el carro asegurado por si acaso se dañe, tenemos un negocio que nos preocupa todos los días. Así es. Y lo único que sabemos que nos va a suceder y que no necesitamos dinero para prepararnos, sino más vale espiritualmente y emocionalmente debe ser la preparación. No estamos dispuestos. Y hay muertes y hay muertes. Fíjate que hace un poquito más de 2 años falleció mi padre. Mi padre, con quien yo tuve una relación, tengo que admitir, esta situación freudiana de que yo no podía respirar sin verlo, un cordón umbilical que nunca logramos cortar. Complejo Electra, diría Jung. Pero fantástico, fabuloso. O sea, mi padre fue la energía, tú no sabes. Pero él murió de 95 años. Qué dicha que lo viviste. Pedirle un día más a la vida hubiera sido pecar de gula. Murió sin una enfermedad, sin una operación, sin un medicamento y sin un dolor. Fue como una velita que en el lapso de un mes se fue consumiendo hasta que con un último suspiro se fue. Yo hice una misa de acción de gracias. Cuando él murió, la misa que hicimos fue de acción de gracias, porque la verdad nunca me había yo imaginado una muerte tan de fábula como la que él tuvo. Y está la diferencia en que tú piensas, según la ley de la vida, que los viejos se van primero. Y así tiene que ser, porque la vida no es eterna. Claro. Pero el hecho de que la vida no sea eterna no quiere decir que los viejos se van primero. Quiere decir que la vida se acaba, que es finita, que es este activo finito que poseemos. Y dentro de aprovechar algo que es finito, no solamente es de hacer lo mejor que puedes cada día. Mira, lo que yo aprendí con mi hijo es que nunca más en la vida, uno se vuelve un poco loca también, ¿no? Pero pienso que el no estar ahora en camisa de fuerzas es un triunfo, es un éxito, pero a mí no se me ocurre acostarme una noche sin un te quiero a mis hijos, subirme en un avión sin mandar un último mensaje, incluso encargándolos, diciendo a mi hermana, mira, hasta que yo aterrice en Panamá, mis hijos son tuyos. Y a mis hijos diciéndoles lo que son, y a veces me dicen, ay mami, qué cursi, pero ya no puedo irme. Tengo que irme un corte, pero me voy a quedar con eso. Ahí empiezan a salir los para qué, y sobre todo lo que quiero que el público se lleve hoy. Los afectos en la vida, muchas veces los silenciamos. No hay tiempo para silenciarlos, no hay tiempo para un te quiero. Es siempre importante, por lo menos todos los días, ejercerlo con una acción, porque cuando la vida nos sorprende no hay nada más complejo que un te quiero que se quedó atragantado. Entonces ahí ponemos un ejercicio. Dile a tu madre, dile a tu hijo, dile a tus seres queridos que los quieres. Lo único que podemos acumular en la vida son los afectos. Eso sí nos pueden acompañar para siempre. Hoy conversando con Caridad Vela aquí frente a la vida.
Regresamos frente a la vida, hoy conversando con Caridad Vela, una lección de vida. Yo me siento honrado, creo que es poco lo que yo te pueda decir, creo que lo estás diciendo tú solita. El privilegio es totalmente mío. No es mío, y quiero que la gente se lleve tu sonrisa. Yo creo que estas cosas no se superan, yo creo que estas cosas se transforman en la vida y nos dan códigos. Yo la palabra superación le he tenido miedo, porque yo creo que hay cosas, nosotros no podemos superarnos, eso es algo titánico, eso no es algo humano, nosotros podemos transformarnos y podemos restaurar la vida con las heridas, pero yo quisiera una palabra tuya, mirando a la cámara, para que nos ponga en lo humano, ¿vale? Que es lo que nos ha perdido, que nos ponga en presente y que entendamos que el compromiso del deber de la felicidad tenemos que ejercerlo. Acabas de mencionar algo muy importante, que es el valor de la sonrisa. El agradecimiento que uno aprende a tener por la oportunidad de compartir amor y de compartir cosas positivas en la vida después de que has tenido una pérdida tan grande, no sirve de nada si no eres capaz de transmitirlo. La sonrisa es la forma de transmitirlo. ¿Cómo yo le demuestro a la vida que estoy agradecida por cada día que me despierto? Es transmitiendo ese agradecimiento, intentando hacer feliz a la gente. Yo he estado en situaciones en las que veo que a gente muy cercana a mí le sucede algo similar, con un hijo, con un padre, con una madre. Y lo primero que hago es presentarme ahí, porque yo sé que el momento que yo llego van a decir, si Caridad sobrevivió, tal vez yo puedo sobrevivir. Sobrevivir no es la clave, porque sobrevivir es como lo que tú dices, intentar superarse. No podemos superar la pérdida de un ser querido. Lo que podemos es aprender a vivir con esa pérdida, llevarla en el corazón y agradecer a la vida por lo que todavía tenemos. Por cada minuto que te da para decir, mira Juan Diego, qué rico tu programa. A la gente que nos escucha, decirle disfruten la vida, nunca saben hasta cuándo dura. Transmitir ese agradecimiento, poder utilizar el dolor que llevas dentro de una manera positiva, que si tú sufres a alguien le sirva de algo. Y definitivamente mostrar a la gente que la vida es maravillosa, que uno puede ser feliz, que te amputaron un brazo, sí, pero que el otro funciona de maravilla y que con el otro te bates y sigues adelante y eres capaz todavía de dar muchísimo amor a todos los que tienes alrededor. Una vez le escuché al doctor Jorge Bucay, ese gran psiquiatra argentino, él dice, somos lo que somos, no por lo que hemos ganado, sino por lo que hemos perdido en la vida. Muchas veces ese ser maravilloso que eres tú, quizás tenga parte de esa transformación a través del dolor. A mí me preguntan a veces, ¿el dolor es la única vía de transformación del ser humano? Sí, el dolor nos transforma y nos transforma siempre para bien, igual se ejecute con alma. Yo me siento honrado, te voy a traer muchos programas más porque tú eres una lección de vida maravillosa, pero nada, 10 segundos para que le sonrías a las cámaras y nos llevemos la esperanza, que a veces se nos extravía con pequeñas cosas y cuando vemos la magnitud de los eventos complejos en la vida y vemos que tú sonríes, tenemos solamente que decir, bueno, gracias Dios porque seguimos presentes. Y muchas veces sonrío con los ojos llenos de lágrimas y no solo crean que estoy triste, también sonrío y lloro por amor y sonrío y lloro de felicidad y lloro de agradecimiento porque la vida es maravillosa, porque mi hijo está en mi corazón, no tienen idea cuán tangible es esa presencia. Curiosamente funciona aquí la magia de los antónimos. Así es. La ausencia de un ser querido adquiere una presencia de tanto peso que la verdad estoy muy feliz de llevarlo en el corazón y la sonrisa, así sea con lágrimas, es algo que quiero compartir con ustedes porque me sale de lo más profundo de mi ser. Sean felices, la vida es corta. Más nada que agregar. Gracias, Caridad. Si te llevaste algo en tu corazón, si la felicidad y el agradecimiento es parte de tu vida, seguimos sumando conciencia aquí, frente a la vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita el próximo lunes 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas, a través de Telesucesos.